Es preciso admitir, además, que esa sutileza de los políticos que me sirvió para explicarme el medio de los guermantes y más tarde otros medios, no es sino la perversión de cierta sutileza interpretativa designada con frecuencia por la locución leer entre líneas. Si en las asambleas se da el absurdo por perversión de esa sutileza, si hay estupidez por falta de esa sutileza en el público que toma todo al pie de la letra, que no sospecha una destitución cuando se releva a un alto dignatario de sus funciones a petición propia, y que se dice no ha sido destituido porque lo ha pedido él, ni una derrota cuando los rusos, con un movimiento estratégico, se repliegan ante los japoneses a posiciones más sólidas y preparadas de antemano, y ni una negativa cuando a una provincia que reclamaba la independencia al emperador de Alemania, éste le concede la autonomía religiosa. Es, por otra parte, posible, volviendo a esas sesiones de la Cámara, que cuando se inician los mismos diputados se parezcan al hombre de sentido común que leerá la reseña. Al enterarse de que unos obreros en huelga han enviado sus delegados a un ministro, quizás se pregunten ingenuamente: bueno, ¿y qué se han dicho? Esperemos que todo se haya arreglado. En el momento en el que el ministro sube a la tribuna, en medio de un profundo silencio que predispone a emociones artificiales, las primeras palabras del ministro: no necesito decir a la Cámara que tengo un sentido demasiado alto de los deberes del gobierno para haber recibido una delegación a la que no tenía por qué reconocer la autoridad de mi cargo. Son un golpe de teatro, porque esa era la única hipótesis que el sentido común de los diputados no había previsto. Pero precisamente porque es un golpe de teatro, es acogido con tales aplausos que sólo al cabo de unos minutos se puede oír al ministro. Un ministro que al regresar a su escaño recibirá las felicitaciones de sus colegas. Es la misma emoción que el día en que se le olvidó invitar a una gran fiesta oficial al presidente del Consejo Municipal que le hacía oposición, y todo el mundo declaraba que, tanto como una como en otra circunstancia, ha obrado como verdadero hombre de Estado. En esa época de su vida, Messier de Guermantes había formado parte a menudo, para gran escándalo de los Courvoisier, de los colegas que iban a felicitar al ministro. Más tarde he oído contar que, incluso en el momento en que jugó un papel bastante importante en la Cámara y en que se pensaba en él para un ministerio o una embajada, era infinitamente más sencillo cuando un amigo iba a pedirle un favor, y políticamente jugaba mucho menos al gran personaje que cualquiera que no hubiese sido el duque de Guermantes, porque, pese a decir que la nobleza no era gran cosa y que consideraba a sus colegas como iguales, no creía una sola palabra de lo que decía. Buscaba, fingía estimar, pero despreciaba los cargos políticos, y como a sus ojos seguía siendo Messier de Guermantes, no creaba en torno a su persona esa afectación de los grandes puestos que vuelve a otros inabordables, y de ese modo su orgullo protegía contra cualquier ataque no sólo sus modales de una familiaridad ostentosa, sino cuanto podía haber en él de sencillez verdadera. Volviendo de nuevo a esas decisiones artificiales y emocionantes como la de los políticos, Messier de Guermantes no desconcertaba menos a los Guermantes, a los Courvoisier y a todo el Faubourg, y más que a nadie a la princesa de Parma, con sus inesperados decretos bajo los que se intuían principios tantos más chocantes cuanto menos previstos eran. Si el nuevo embajador de Grecia daba un baile de disfraces, cada cual elegía un traje, y todos se preguntaban cuál sería el de la duquesa. Una pensaba que querría ir de duquesa de Borgoña, otra daba como probable el disfraz de princesa derivada, una tercera de psique. Por fin, una Courvoisier que preguntaba ¿de qué irás tú, Orient?, provocaba la única respuesta en la que no se había pensado, pues de nada, y que desencadenaba el movimiento de las lenguas como si revelaran la opinión de Orient sobre la verdadera posición en sociedad del nuevo embajador de Grecia y sobre la conducta que debería adoptarse con él, es decir, la opinión absolutamente predecible, a saber, que una duquesa no tenía que dirigirse al baile de disfraces de aquel nuevo embajador. No veo que haya ninguna necesidad de ir a la fiesta del de Grecia, a quien no conozco. No soy griega. ¿Por qué habría de ir? No tengo nada que hacer allí, decía la duquesa. Pero si todo el mundo va, dice que será fascinante, exclamaba Madame de Gallardon. También es fascinante quedarse en casa al amor de la lumbre.
respondía Madame de Guermantes. Los Courvoisier no salían de su asombro, pero los Guermantes, sin imitarla, aprobaban. Naturalmente, no todo el mundo puede, como Orián, romper con todos los usos, pero por otro lado, tampoco puede decirse que haga mal queriendo demostrar que exageramos poniéndonos de rodilla ante esos extranjeros de los que no siempre sabemos de dónde vienen. Naturalmente, previendo los comentarios que no dejarían de provocar una u otra actitud, Madame de Guermantes sentía tanto placer presentándose en una fiesta donde nadie se atrevía a contar con ella, como quedándose en casa o pasando la velada con su marido o en el teatro la noche de una fiesta a la que todo el mundo iba, o bien, cuando se pensaba que eclipsaría los más bellos diamantes, con una diadema histórica, entrando sin una sola joya y con un traje distinto al que, sin fundamento alguno, se creía de rigor. Aunque fuese antidreyfusista, pese a estar convencida de la inocencia de Dreyfus, del mismo modo que vivía en el gran mundo sin creer en otra cosa que en las ideas, había causado enorme sensación durante una soirée en casa de la princesa de Lynn, primero permaneciendo sentada cuando todas las señoras se habían levantado al entrar el general Mercier, y luego levantándose y llamando ostensiblemente a sus criados cuando un orador nacionalista había empezado una conferencia, demostrando así que no le parecía que las reuniones mundanas estuviesen hechas para hablar de política. Todas las cabezas se habían vuelto hacia ella cuando había abandonado un concierto de Viernes Santos porque, aunque volteriana, le había parecido indecente que se sacase a escena a Cristo. Ya se sabe lo que supone, hasta para las mundanas más empedernidas, el momento del año en que empiezan las fiestas. Basta decir que la marquesa de Amoncourt, que por necesidad de hablar, manía psicológica y también por falta de sensibilidad, terminaba diciendo muchas veces tonterías, había podido responder a una persona que le daba el pésame por la muerte de su padre, Monsieur de Montmorency. Quizás es más triste todavía pasar por una pena como esta cuando una tiene junto al espejo cientos de tarjetas de invitación. Pues bien, en ese momento del año, cuando invitaban a cenar a la duquesa de Guermantes, dándose prisa no fuera a ser que ya estuviese comprometida, ella declinaba la invitación por la única razón que nunca se le habría ocurrido a un mundano. Iba a hacer un crucero para visitar los fiordos de Noruega que le interesaban. Las gentes de mundo quedaron estupefactas y, sin preocuparse por imitarla, sintieron sin embargo el gesto de la duquesa con esa especie de alivio que se siente en Kant cuando, tras la más rigurosa demostración de determinismo, se descubre que por encima del mundo de la necesidad está el de la libertad. Cualquier invento en que no se ha pensado nunca crea una excitación en la mente, incluso en personas que no saben aprovecharlo. El de la navegación a vapor era poca cosa comparado con la utilización de la navegación a vapor durante la época sedentaria del ascenso. La idea de que se pudiese renunciar voluntariamente a 100 cenas o almuerzos fuera de casa, al doble de tés, al triple de soirées, a los lunes más brillantes de la ópera y martes del francés, por ir a visitar los fiordos de Noruega, no pareció más explicable a los Courvoisier que 20.000 leguas de viaje submarino, pero les comunicó la misma sensación de independencia y fascinación. De ahí que no hubiese día en que no se oyese decir no solo «conoce la última ocurrencia de Orián», sino «sabe lo último de Orián», y de lo último de Orián como de la última ocurrencia de Orián repetían «es muy de Orián, es muy de ella». Es Orián en su estilo más puro. Lo último de Orián era, por ejemplo, que teniendo que responder en nombre de una sociedad patriótica al cardenal X, obispo de Mâcon, a quien Monsieur de Guermantes cuando hablaba de él solía llamar Monsieur de Mâcon, por parecerle a eso al duque muy vieja Francia, cuando cada cual trataba de imaginar el tenor de la carta y todos estaban seguros de las primeras palabras, Eminencia, Monseñor, pero se quedaban perplejos ante el resto. La carta de Orián, para asombro de todos, empezaba con «Señor Cardenal, merced a un viejo uso académico», o con «Primo mío, fórmula en vigor entre los príncipes de la Iglesia, los Guermantes y los soberanos que se volvían a Dios para pedirle que tuviese a unos y a otros en su santa y digna custodia». Para que se hablase del último de Orián bastaba que, en una representación a la que asistía todo París y en la que se ponía en escena una obra preciosa,
Después de buscar inútilmente a Madame de Guermantes en el palco de la princesa de Parma, de la princesa de Guermantes, de tantas otras que la habían invitado, la encontraba totalmente sola, de negro, con un simple sombrerito, en una butaca a la que había llegado cuando se alzaba el telón. Se oye mejor cuando es una obra que merece la pena, explicaba ella, para escándalo de los Courvoisier y maravilla de los Guermantes y de la princesa de Parma, quienes de improviso descubrían que oír una obra desde el principio era un género más nuevo, manifestaba más originalidad e inteligencia, lo cual no era de extrañar de parte de Orión, que llegar para el último acto después de una gran cena y una aparición en una fiesta. Esos eran los diferentes tipos de sorpresas a que la princesa de Parma sabía que podía predisponer si hacía una pregunta literaria o mundana a Madame de Guermantes, y por los que durante aquellas cenas en casa de la duquesa la Alteza no se aventuraba a afrontar el menor tema si no era con la prudencia inquieta y extasiada de la bañista que emerge entre dos olas. Entre los elementos que, ausente de los otros 2 o 3 salones poco más o menos equivalentes que estaban a la cabeza y el Faubourg Saint-Germain, hacía distinción el salón de la duquesa de Guermantes, así como Leibniz admite que cada mónada que refleja todo el universo le añade algo de particular. Uno de los menos simpáticos era habitualmente aportado por una o dos bellísimas mujeres que no tenían más título que estar allí para estar allí que su belleza, el uso que de ella había hecho Monsieur de Guermantes, y cuya presencia revelaba de golpe, como en otros salones, la presencia de ciertos cuadros inesperados, que en aquel salón el marido era un ferviente evaluador de las gracias femeninas. Todas se parecían un poco, pues al duque le gustaban las mujeres altas, a un tiempo majestuosas y desenvueltas, de un género intermedio entre la Venus de Milo y la Victoria de Samotrace, rubias a menudo, rara vez morenas, en ocasiones pelirrojas, como la más reciente, que se hallaba en la cena, y era aquella vizcondesa d'Arpaillon, a la que había amado tanto que la obligó durante mucho tiempo a enviarle hasta 10 telegramas diarios, cosa que molestaba un poco a la duquesa. Se carteaba con ella, cuando se encontraba en Guermantes, por medio de palomas mensajeras, y de la que, finalmente, había sido durante tanto tiempo incapaz de prescindir que un invierno que había debido pasar en Parma, volvía todas las semanas a París, haciendo 2 días de viaje para verlo. De ordinario, aquellas hermosas comparsas habían sido sus amantes, pero ya no lo eran. Era el caso de Madame d'Arpaillon, o estaban a punto de dejar de serlo. Sin embargo, ¿acaso el prestigio que sobre ellas ejercía la duquesa y la esperanza de ser recibida en su salón, aunque también ellas perteneciesen a medios muy aristocráticos, pero de segundo plano, las habían decidido, más aún que la belleza y la generosidad de éste, a ceder a los deseos del duque? Por otro lado, la duquesa no había opuesto una resistencia absoluta a que penetrasen en su casa. Sabía que, en más de una, había encontrado una aliada con la que había obtenido 1000 cosas que deseaba, y que Monsieur de Guermantes negaba despiadadamente a su mujer mientras no estaba enamorado de otra. Por eso, lo que explicaba que la duquesa no la recibiese en su casa hasta que su relación con el marido estaba ya muy avanzada, se debía más bien, ante todo, a que cada vez que el duque se había embarcado en un gran amor, lo había considerado un simple capricho por el que estimaba que era una compensación excesiva ser invitado al salón de su mujer. Pero solía ocurrir que lo ofreciese por mucho menos, por un primer beso, porque se producían resistencias con las que no había contado, o al contrario, porque no había habido resistencia. En amor, a menudo la gratitud, el deseo de complacer, inducen a dar mucho más de lo que la esperanza y el interés habían prometido. Pero entonces el cumplimiento de ese ofrecimiento se veía estorbado por otras circunstancias. En primer lugar, todas las mujeres que habían respondido al amor de Monsieur de Guermantes, y a veces incluso cuando aún no habían cedido, habían sido secuestrados por él una tras otras. No les permitía que volviesen a ver a nadie. Pasaban junto a ellas casi todo su tiempo. Se ocupaban de la educación de sus hijos, a los que en ocasiones, si ha de juzgarse más tarde por ciertos parecidos clamorosos, le ocurrió darles un hermano o una hermana. En segundo lugar, si al principio de su relación la presentación a Madame de Guermantes, que el duque no había previsto en absoluto, había jugado un papel en el ánimo de la querida, la relación misma había transformado los puntos de vista de aquella mujer,
Para ella, el duque ya no era solo el marido de la mujer más elegante de París, sino un hombre al que su nueva querida amaba, un hombre también que a menudo le había proporcionado los instrumentos y el gusto de una vida más lujosa, y que había invertido el anterior orden de importancia de las cuestiones del novismo y de las cuestiones de interés. Algunas veces, por último, unos celos de todo tipo contra Madame de Guermantes animaban a las queridas del duque. Pero este caso era el menos frecuente. Por otra parte, cuando por fin llegaba el día de la presentación, en un momento en que por regla general la mujer ya se había vuelto bastante indiferente para el duque, cuyos actos, como los de todo el mundo, venían determinados más a menudo por los actos anteriores que por el móvil primero, ahora desaparecido. Muchas veces resultaba que había sido Madame de Guermantes quien había querido recibir a la querida, en la que esperaba y tenía gran necesidad de encontrar una preciosa aliada frente a su terrible esposo. No es que, salvo raras veces en su casa, donde si la duquesa hablaba demasiado, él dejaba escapar palabras y sobre todo silencios que fulminaban. Monsieur de Guermantes faltase respeto de su mujer a lo que se llama las formas. Quienes no lo conociesen podían equivocarse en este punto. A veces, en otoño, entre las carreras de Deauville, las aguas y la partida para Guermantes y las cacerías, en las pocas semanas que se pasaban en París, como a la duquesa le gustaba el café concierto, el duque la acompañaba y pasaba con ella la velada. El público reparaba enseguida en uno de esos pequeños palcos descubiertos donde solo caben dos, en aquel Hércules de Smoky. En Francia suele darse a todo lo que es más o menos británico el nombre que no lleva en Inglaterra. Con el monóculo en el ojo, un grueso puro, del que de vez en cuando sacaba una bocanada de humo, en su gruesa pero bella mano, en cuyo anular brillaba un zafiro, y las miradas vueltas habitualmente hacia el escenario, pero embotándolas cuando las dejaba caer sobre el patio, donde por lo demás no conocía absolutamente a nadie, con una expresión de dulzura, de reserva, de cortesía, de consideración. Cuando una canción le parecía divertida y no demasiado decente, el duque se volvía con una sonrisa hacia su mujer. Compartía con ella, mediante un signo de inteligencia y bondad, la inocente alegría que le procuraba la nueva canción. Y los espectadores podían creer que no había mejor marido que él, ni persona más envidiable que la duquesa. Aquella mujer en la que el duque no encontraba ninguno de los intereses de la vida. Aquella mujer a la que no amaba, a la que nunca había dejado de engañar. Cuando la duquesa se sentía cansada, veía a Monsieur de Guermantes levantarse, ponerle él mismo el abrigo, cuidando que los collares no se le enganchasen en el forro, y abrirle paso hasta la salida con atenciones solícitas y respetuosas que ella aceptaba con la frialdad de la mujer de mundo que no ve en ello otra cosa que simple buena educación, e incluso a veces con la amargura un tanto irónica de la esposa desencantada que ya no tiene ninguna ilusión que perder. Mas, a despecho de tales apariencias, otra cara de esa cortesía que ha hecho pasar los deberes de la profundidad a la superficie en una época ya antigua, pero que aún dura para sus supervivientes, la vida de la duquesa era difícil. El señor de Guermantes solo se volvía generoso, humano, gracias a una nueva querida, que asumía, como solía ocurrir la mayoría de las veces, la defensa de la duquesa. A ésta se le ofrecía la posibilidad de ser generosa con los inferiores, hacer caridades con los pobres, incluso con ella misma, y más tarde un nuevo y magnífico automóvil. Pero de la irritación que de ordinario Madame de Guermantes sentía nacer muy pronto contra las personas demasiado sumisas con ella, no quedaban a salvo las queridas del duque. Enseguida se hartaba de ellas la duquesa, y también en ese momento la relación del duque con Madame de Darpaillon tocaba su fin. Apuntaba una nueva querida. Cierto, el amor que Monsieur de Guermantes había sentido sucesivamente por todas ellas de nuevo, empezaba un día a hacerse sentir. Al principio aquel amor, al morir, las dejaba en herencia como hermosos mármoles, unos mármoles hermosos para el duque, convertido por ello parcialmente en artista, porque los había amado y ahora era sensible a unas líneas que no hubiese apreciado sin el amor, que justaponían en el salón de la duquesa sus formas largo tiempo enemigas, devoradas por los celos y las peleas, y reconciliadas por último en la paz de la amistad. Luego aquella amistad misma
era un efecto del amor, gracias al cual Monsieur de Guermantes había visto en aquellas que eran sus queridas unas virtudes que existen en todo ser humano, pero que sólo la voluptuosidad vuelve perceptibles, hasta el punto de que la ex amante convertida en una excelente camarada, que haría cualquier cosa por nosotros, en un cliché como el médico o como el padre, que no son un médico o un padre, sino un amigo. Pero en una primera etapa, la mujer que Monsieur de Guermantes empezaba a abandonar se quejaba, hacía escenas, se mostraba exigente, parecía indiscreta, fastidiosa. El duque empezaba por tomarle ojeriza. Entonces, Madame de Guermantes podía sacar a la luz los defectos verdaderos o supuestos de una persona que le irritaba. Conocida por bondadosa, Madame de Guermantes recibía las llamadas de teléfono, las confidencias, las lágrimas de la abandonada, y no se lamentaba. Se reía de todo aquello con su marido, luego con algunos íntimos, y creyendo, con la lástima que mostraba la desdichada, tener derecho a burlarse de ella, incluso en su misma presencia, dijese lo que dijese, con tal de que cupiese en el marco del carácter ridículo que el duque y la duquesa acababan de fabricarle. Madame de Guermantes no vacilaba en cambiar con su marido miradas de irónica connivencia. Mientras tanto, al sentarse a la mesa, la princesa de Parma se acordó de que quería invitar a la ópera a Madame de Héricourt, y deseando saber si esa invitación no desagradaría a Madame de Guermantes, trató de sondearla. En ese instante entró Monsieur de Cruchet, cuyo tren, debido a un descarrilamiento, había estado detenido una hora. Se disculpó como pudo. Su mujer, si hubiese sido una Courvoisier, se hubiera muerto de vergüenza, pero no en balde Madame de Cruchet era Guermantes. Mientras su marido se disculpaba por el retraso, veo, dijo tomando la palabra, que hasta en las pequeñas cosas llegar tarde es una tradición de su familia. Siéntese, Cruchet, y no se deje avasallar, dijo el duque, aunque camino con mi tiempo me veo obligado a reconocer que la batalla de Waterloo tuvo algo bueno, puesto que permitió la restauración de los Borbones y, mejor aún, de un modo que los volvió impopulares. Pero veo que es usted un auténtico Nenro. En efecto, he cobrado algunas hermosas piezas. Me permitiré enviar mañana a la duquesa una docena de faisanes. Una idea pareció cruzar por los ojos de Madame de Guermantes. Insistió para que Monsieur de Cruchet no se tomase la molestia de enviar los faisanes, y haciendo una señal al lacayo prometido con quien yo había hablado al salir de la sala de los Elstirs, Pauline dijo: mañana irá a buscar los faisanes del señor conde y los traerá enseguida, porque, ¿no es cierto, Grouchy? Me permitirá usted hacer algunas cortesías. No vamos a comernos 12 faisanes nosotros, Bassin y yo. Pero con ir pasado mañana bastaría, dijo Monsieur Grouchy. No, prefiero mañana, insistió la duquesa. Pauline se había puesto blanco. La cita con su prometida se iba al traste. Aquello bastaba para distraer a la duquesa, empeñada en que todo conservase un aspecto humano. Sé que es su día de salida, le dijo a Pauline. No tiene más que cambiarla con George, que saldrá mañana y se quedará pasado mañana. Pero ese día siguiente la novia de Pauline no estaría libre, y a él le daba lo mismo salir. En cuanto a Pauline, abandonó al comedor. Todos elogiaron la bondad de la duquesa con sus criados, pero si lo único que hago es hacer con ello como querrían que fuesen conmigo. Por eso, precisamente, pueden decir que tienen una buena colocación en su casa. No tan extraordinaria, pero creo que me aprecian. Este es un poco irritante porque está enamorado y se cree en el deber de adoptar aires melancólicos. En ese momento volvió a entrar Pauline. En efecto, dijo Monsieur de Grouchy, no parece que tenga la sonrisa fácil, pero hay que ser bueno. Hay que ser bueno con ellos, pero no demasiado. No soy terrible, lo admito. En todo el santo día no tendrá más que ir a buscar sus faisanes, quedarse aquí sin hacer nada y comer su ración. Muchos criados querrían estar en su lugar, dijo Monsieur de Grouchy, porque la envidia es ciega. Orián, dijo la princesa de Parma, el otro día vino a visitarme su prima Héricourt. Evidentemente es una mujer de inteligencia superior, es una Guermantes, y con eso basta. Pero dicen que tiene muy mala lengua. El duque posó sobre su mujer una larga mirada de estupefacción calculada. Madame de Guermantes se echó a reír. La princesa terminó por darse cuenta. «¿Pero es que no es usted de mi opinión?», preguntó inquieta. «La señora es demasiado buena para hacer caso de las caras de base.
Vamos, Basin, que no parezca que quiere insinuar usted nada malo de nuestros parientes. ¿La encuentra demasiado malvada?, preguntó vivamente la princesa. Oh, en absoluto, replicó la duquesa. No sé quién le ha dicho a vuestra alteza que era malediciente. Al contrario, es una criatura de una rara bondad que nunca ha hecho mal a nadie, ni ha hecho mal, que no ha dicho mal de nadie, ni ha hecho mal a nadie. Ah, exclamó con alivio Madame de Parma. Tampoco a mí me había parecido, pero como sé que a menudo es difícil no tener un poco de malicia cuando se tiene mucho ingenio, pues de eso todavía tiene menos. ¿Menos ingenio?, preguntó la princesa estupefacta. Vamos, Orián, intervino el duque en tono lastimero, lanzando en torno suyo a la derecha e izquierda unas miradas divertidas. ¿No ha oído que la princesa le ha dicho que es una mujer superior? No lo es. Por lo menos es superiormente gorda. No le haga caso, señora, no es sincero. Es más estúpida que una yuna, oca, dijo con voz fuerte y ronca Madame de Guermantes, quien, mucho más vieja Francia todavía que el duque cuando no se lo proponía, a veces intentaba serlo, pero de manera opuesta al género chorrera de encajes y delicuescente de su marido, y mucho más sutil de hecho gracias a una especie de pronunciación casi campesina que tenía un áspero y delicioso sabor a terruño. Pero si es la mejor mujer del mundo, y además tampoco sé si en este nivel se puede hablar de estupidez. No creo haber conocido nunca una criatura como ella. Es un caso interesante para un médico. Tiene algo de patológico. Es una especie de inocente, de cretina, de retrasada, como en los melodramas o como en la Arlésienne. Cuando está aquí siempre me pregunto si no ha llegado el momento en que su inteligencia va a desaparecer, va a despertarse, cosa que siempre da un poco de miedo. La princesa quedaba maravillada ante estas expresiones, aunque seguía estupefacta por el veredicto. Me ha contado lo mismo que Madame de Epinay, la ocurrencia que tuvo usted sobre Taquín el soberbio. Es deliciosa, respondió. El señor de Guermantes me explicó la ocurrencia. Me había gustado decirle que su hermano, que pretendía no conocerme, me esperaba esa misma noche a las 11. Pero no le había preguntado a Robert si podía hablar de esa cita, y como el hecho de que Messier de Charlus me lo hubiese prácticamente fijado estaba en contradicción con cuanto había dicho a la duquesa, me pareció más delicado callarme. Taquín el soberbio no está mal, dijo Messier de Guermantes, pero probablemente la señora Heidecourt no le contó otra ocurrencia mucho más graciosa que Orián le dijo el otro día, en respuesta a su invitación para almorzar. Oh no, cuéntemela. Vamos, Basen, cállese. En primer lugar, es una ocurrencia estúpida, y la princesa pensará que todavía soy inferior a la zoqueta de mi prima. Y además no sé por qué digo mi prima, es prima de Basen. De todos modos es algo pariente mía. Oh, exclamó la princesa ante la idea de que Madame de Guermantes pudiera parecerle tonta, y protestando con muchas alaracas de que nada podía privar a la duquesa del rango que ocupaba en su admiración. Además, ya le hemos retirado las cualidades de ingenio. Como mi ocurrencia tiende a negarle algunas de corazón, me parece inoportuna. Negar inoportuna con cuánta propiedad se expresa, dijo el duque con fingida ironía, y para que todos admirasen a la duquesa. Vamos, Basin, no se burle usted de su mujer. Vuestra Alteza Real debe saber, continuó el duque, que la prima de Orián es superior, buena, gorda, todo lo que se quiera, pero no es precisamente, como diré, pródiga. Sí, lo sé, es muy roñosa, le interrumpió la princesa. Es una expresión que yo no me habría permitido, pero ha encontrado usted la palabra justa. Eso tiene consecuencias en su tren de casa y particularmente en la cocina, que es excelente pero mesurada, e incluso da lugar a escenas bastante cómicas, interrumpió Messier de Broté. Por ejemplo, mi querido Basin, estaba yo en Neucourt un día en que los esperaban a Orián y a usted. Había hecho preparativos suntuosos cuando por la tarde un lacayo trajo un telegrama con la noticia de que ustedes no irían. No me sorprende, dijo la duquesa, que no solo se hacía la difícil a la hora de aceptar una invitación, sino que le gustaba que se supiese. Su prima lee el telegrama, queda desolada, y acto seguido, sin perder el norte y pensando evidentemente en que no valía la pena hacer gastos inútiles con un señor sin importancia como yo, vuelve a llamar al lacayo. Diga al cocinero que retire el pollo, le ordenó, y por la noche le oí preguntar al mayordomo, pero bueno,
¿Se puede saber por qué no sirven los restos de la vaca de ayer? Por lo demás, hay que reconocer que en su casa la mesa es perfecta, dijo el duque, quien creía mostrarse ansiar allí por emplear esa expresión. No conozco casa donde se coma mejor, y menos, interrumpió la duquesa. Es muy sano y más que suficiente para lo que se llama un vulgar paleto como yo, replicó el duque. No se queda uno con hambre. Ah, si se toma como cura, evidentemente es más higiénico que fastuoso, pero no es tan buena mesa como usted dice, añadió Madame de Guermantes, a quien no le gustaba demasiado que se atribuyese el título de la mejor mesa de París a otra que no fuese la suya. Con mi prima pasa lo mismo que con los autores estreñidos que cada 15 años paren una comedia en un acto o un soneto. Es lo que se llama pequeñas obras maestras, bagatelas que son joyas, en una palabra, lo que más detesto del mundo. En casa de Zenay la cocina no es mala, pero parecería más vulgar si fuese menos parsimoniosa. Hay cosas que su cocinero sabe hacer, que su cocinero hace bien, y otras que echa a perder. En su casa he tenido que soportar, como en todas, cenas malísimas, solo que me han hecho menos daño que en otras partes porque, en el fondo, el estómago es más sensible a la cantidad que a la calidad. En fin, para terminar, concluyó el duque, Zenaid insistía para que Orián fuese a almorzar, y como a mi mujer no le gustaba demasiado salir de casa, se resistía. Quería informarse de si, sobre pretexto de comida íntima, no pretendían embarcarla de manera desleal en un sarao de tiros largos y trataban inútilmente de saber quiénes eran los otros comensales. Ven, insistía Zenay, ponderando las exquisiteces que habría en el almuerzo. Tomarás puré de castaña, solo te digo eso, y habrá 7 bocaditos a la reina. 7 bocaditos, exclamó Orián. Entonces es que seremos 8 por lo menos. Al cabo de unos instantes, la princesa, cuando acabó comprendiendo, dejó estallar su risa como el fragor de un trueno. Ah, entonces seremos 8. ¡Qué maravilla! Y qué bien redactado, exclamó después de recordar, tras un esfuerzo supremo, la expresión utilizada por Madame Epinay y que en esta ocasión estaba mejor aplicada. Orián, es muy gracioso lo que dice la princesa. Dice que está bien redactado. Amigo mío, no me dice usted nada nuevo. Sé que la princesa es muy ingeniosa, respondió Madame de Guermantes, capaz de apreciar una ocurrencia cuando lo pronunciaba una alteza y alababa al mismo tiempo su propio ingenio. Estoy muy orgullosa de que la señora aprecie mis modestas redacciones. Por lo demás, no recuerdo haber dicho eso, y si lo he dicho, habrá sido para halagar a mi prima, porque si tenía 7 bocaditos, las bocas, si puedo expresarme así, seguro que pasaban de la docena. Entretanto, la condesa d'Arpaillon, que antes de la cena me había dicho que su tía se habría sentido muy feliz de enseñarme su castillo de Normandía, me decía, por encima de la cabeza del príncipe de Agrigento, que era en la Côte d'Or donde a ella le habría gustado sobre todo recibirme, porque allí, en Pont-le-Duc, estaba realmente su casa. Le interesarían los archivos del castillo. Hay correspondencias extraordinariamente curiosas entre todas las personas más notables de los siglos XVII, XVIII y XIX. Paso en ellos horas maravillosas. Vivo en el pasado, aseguró la condesa, que era, como Madame de Guermantes se había apresurado a comunicarme, muy entendida en literatura. Poseía todos los manuscritos de Monsieur de Bornier. Continuó hablando de Madame de Heidecourt, la princesa, ansiosa por hacer valer las buenas razones que yo podía tener para tratarla. Ha debido de soñarlo. Creo que ni siquiera le conocía, dijo la duquesa. Lo más interesante es que los autores de las cartas son de distintos países, continuó la condesa d'Arpaillon, que, emparentada con las principales casas ducales e incluso soberanas de Europa, estaba satisfecha de poder recordarlo. Pues claro que sí, Orián, dijo Monsieur de Guermantes, no sin intención. No se acuerda de aquella cena en la que usted tenía de vecino a Monsieur de Bornier. Pero Basil, le interrumpió la duquesa, si quiere decirme que he conocido a Monsieur de Bornier, pues claro, incluso vino a verme varias veces, pero nunca he tenido el valor de invitarle porque en todas las ocasiones me habría visto obligada a desinfectar con formol. En cuanto a esa cena, demasiado bien me acuerdo. No era en absoluto en la casa de Zenay, que no ha visto a Bornier en su vida, y que debe creer, si le hablan de la fille de Roland, que se trata de una princesa Bonaparte
que pasa por ser la prometida del hijo del rey de Grecia. No, era en la embajada de Austria. El simpático Hoyos había creído hacerme un favor colocándome en una silla a mi lado a ese académico apestoso. Me parecía tener por vecino a un escuadrón de gendarmes. Me vi obligada a taparme la nariz como pude durante toda la cena. No me atreví a respirar hasta el gruyère. El señor de Guermantes, que había alcanzado su objetivo secreto, examinó a hurtadillas en la cara de los invitados la impresión producida por la frase de la duquesa. Por otra parte, los epistolarios tienen para mí un encanto especial, continuó a pesar de la interposición del rostro del príncipe de Agrigento, la dama muy entendida en literatura que tenía en su castillo cartas tan curiosas. ¿Se ha fijado en que a menudo las cartas de un escritor son superiores al resto de su obra? ¿Cómo se llama ese autor que escribió Salammbô? Habría preferido dejar de responder para no prolongar aquella charla, pero me di cuenta de que sería descortés con el príncipe de Agrigento, que había aparentado saber perfectamente de quién era Salammbô y dejarme por pura cortesía el placer de decirlo, pero que se encontraba en un cruel aprieto. Flaubert, terminé por decir, pero la señal de asentimiento que hizo la cabeza del príncipe ahogó el sonido de mi respuesta, de modo que mi interlocutora no supo exactamente si yo había dicho Paul Bert o Flaubert, nombres que no le dieron completa satisfacción. En cualquier caso, continuó, qué curiosa y superior a sus libros es su correspondencia. Además, lo explica, pues de todo lo que se dice sobre su esfuerzo para hacer un libro se ve que no era un verdadero escritor, un hombre dotado. A propósito de correspondencia, encuentro admirable la de Gambetta, dijo la duquesa de Guermantes, para hacer ver que no le dolían prendas y se interesaba por un proletario y un radical. Al señor de Brotté no se le escapó todo el ingenio de aquella audacia. Lanzó a su alrededor una mirada a un tiempo alegre y enternecida, y luego limpió su monóculo. Dios mío, era espantosamente pesada la fil de Roland, dijo Monsieur de Guermantes, con la satisfacción que le daba el sentimiento de su superioridad frente a una obra que tanto le había aburrido, y quizá también por el suave marimagno que sentimos en medio de una buena cena al recordar veladas tan terribles. Pero había algunos buenos versos y sentimientos patrióticos. Insinué que no sentía ninguna admiración por Monsieur de Bornier. ¿Tiene algo que reprocharle?, me preguntó lleno de curiosidad el duque.